conectivo. ¿Cuáles eran las funciones del tejido conectivo en general? ¿Para qué estaba presente en nuestros tejidos? ¿Qué funciones cumplía el tejido conectivo? Soporte. Soporte, muy bien. ¿Qué más? Nutrición. Nutrición. Por ejemplo, en las arterias, ¿qué función cumplía? Elasticidad para las arterias. En el tejido, por ejemplo, bueno, ya dijeron soportar presiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tejido colagenoso. Bien, entonces, sabíamos que en el tejido conectivo teníamos principalmente tres componentes. Teníamos células, teníamos fibras y teníamos una matriz o una sustancia fundamental, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo eso que hemos visto en las semanas pasadas lo vamos a extrapolar ahora al tejido cartilaginoso. Para recordar un poquito, ¿cómo se clasificaba el tejido conectivo en general? ¿En qué grandes grupos? Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué tipo de tejido conectivo vimos? Embrionario, Embrionario, especializado, que era, ¿de qué tipo será el embrionario? mesenquimal y mucoide. Mucoide. Después, hace 2 semanas todavía, cuando empezamos a ver, vimos a los propiamente dichos, ¿no? El tejido conectivo propiamente dicho. ¿Qué tipo de tejido conectivo encontramos en ese grupo? El elástico, Elástico. denso, ¿Denso de qué tipo será? irregular, irregular. ¿Y qué laxo, más? Laxo y reticular. reticular, ¿no? Todos ellos. Entonces, ahora vamos a ver, o ya la semana pasada en realidad, entramos al grupo de los tejidos conectivos especializados. ¿Qué tipo de tejido conectivo especializado vimos la semana pasada? Adiposo, El adiposo, que a su vez se clasificaba en unilocular y multilocular. multilocular, ¿no? El unilocular, ¿qué característica tenía en el microscopio? ¿Se acuerdan? Una sola gota lipídica grande. Una sola gota. ¿Y qué pasaba con el núcleo? En la periferia se empujaba aplanaba. la periferia, ¿no? Se aplanaba y se empujaba. ¿Y en el multilocular qué pasaba? Varias gotas Múltiples lipídicas, vacuolas, el núcleo central y simplemente se esférico. mantenía en el centro de la célula. Bien, ahora vamos a hablar del tejido cartilaginoso. Y ustedes saben que los cartílagos, según la teoría, pueden ser de diferentes tipos. ¿Cuáles son los tipos de cartílagos que tenemos? Hialino, elástico y fibrocartílago, ¿no? O fibroso también. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del cartílago? ¿Es o son estructuras vasculares o avasculares? Avasculares, o sea, no tienen vasos sanguíneos. Y si no tienen vasos sanguíneos, ¿por dónde les llegan los nutrientes? ¿Por dónde se hidratan? ¿Cómo hacen ese caso? Por difusión. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en el cartílago vamos a encontrar una gran cantidad de agua. Y esa agua que va a ser jalada, va a atraer, digamos, a los nutrientes, va a hacer que este cartílago vaya nutriéndose poco a poco. Bien, entonces vamos a ver ahora algunas características de los diferentes tipos de tejido cartilaginoso. Ustedes, por ejemplo, empezaron hablando del tejido cartilaginoso hialino. ¿Cuál es el cartílago hialino? Es justamente la primera lámina que vamos a ver hoy. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? Tráquea. Muy bien, en las vías aéreas, ¿no? En la tráquea. ¿Dónde más? Aparte de la tráquea, ¿qué está más abajito de la tráquea? Bronquios. Los bronquios, ¿no? O sea, tráquea, bronquios. ¿Dónde más encontramos cartílago hialino? Por ejemplo. En la nariz. Si en el examen les ponemos, mencione usted 4 ejemplos de estructuras que tienen cartílago hialino, ¿qué pondrían? Aparte de los que ya se han mencionado. Recuerden, chicos, aprovechando eso, que la próxima semana ya es su pasito de la práctica, ¿no? Entonces, felicito a los que están contestando mucho más que en las primeras semanas, imagino que ya están estudiando, pero para los que no, todavía les queda una semana para ponerse las pilas, ¿no? Para ponerse al día en las láminas, que es lo que va a venir a la próxima semana. Bien, entonces, tráquea, bronquios. ¿Dónde más encontramos cartílago hialino? Por ejemplo, en algunos cartílagos laringeos, ¿no? Ustedes en anatomía van a ver que en la laringe tenemos diferentes cartílagos. No todos ellos tienen cartílago hialino, tan solo unos. Ustedes van a averiguar cuáles son los que tienen cartílago hialino y van a ver cuáles son los que tienen cartílago elástico, porque en la laringe encontramos cartílagos de ambos tipos. Bien, ¿dónde más encontramos cartílago hialino? Encontramos, por ejemplo, a nivel de las superficies articulares. Eso también es importante, ¿no? Esas son las principales estructuras en realidad donde lo vamos a encontrar. ¿Qué llama la atención de este cartílago hialino? Si es un tipo de tejido conectivo, ¿qué debemos buscar acá? Deberemos buscar células,
fibras probablemente y sustancia fundamental. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en el cartílago hialino? Dos tipos de células en realidad. Los condrocitos, que son estas células que estamos viendo acá, redonditas, que están en el centro del cartílago. Y vamos a ver que una particularidad que también tiene el cartílago hialino es que tiene como una cápsula de tejido conectivo denso que lo va a rodear. ¿Cómo se llama esa capsulita? Pericondrio. Pericondrio. ¿Y a quién vamos a encontrar en el pericondrio? A células progenitoras de donde van a surgir los condroblastos. Entonces, si ustedes se preguntan qué tipo de células encontramos en el cartílago hialino, vamos a encontrar condrocitos que están en el cartílago mismo y vamos a encontrar precursores de los condroblastos que están en este pericondrio. Ahora pregunta, ¿todos los tipos de cartílago tienen pericondrio? ¿Qué cartílago no tiene pericondrio? El fibrocartílago. Y hay una excepción más. ¿Qué otro cartílago no tiene pericondrio? De las articulaciones. De las articulaciones. Hace un momento les dije que el cartílago hialino también se encontraba en las superficies articulares, ¿no? Pero justamente en estas en particular no hay pericondrio. Entonces es una excepción a la regla de lo que estamos mencionando. ¿Bien? Hablando del pericondrio, un ratito nos vamos a desplazar para ahí. Dijimos que es una capa de tejido ¿de qué tipo? El pericondrio conectivo denso. Y el pericondrio a su vez se divide en dos pericondrios. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos? ¿Cuáles son los tipos de pericondrio? Tenemos uno más interno, que es el pericondrio celular, y el que está más afuera es el pericondrio fibroso. Eso lo vamos a ver un poquito más de cerca en la siguiente imagen para poder explicarlo acá. ¿De qué color ven ustedes el cartílago hialino? El cartílago en general. ¿Lo ven acidófilo o basófilo? ¿Y a qué se debe la basofilia del cartílago? Porque los condrocitos son blanquitos, ¿no? No son tan basófilos. ¿Qué es lo que le está dando esa coloración basófila al cartílago hialino? ¿Qué debemos encontrar aparte de células? ¿O qué debemos buscar aparte de células? Sustancia fundamental. ¿Y qué encontramos en la sustancia fundamental del cartílago hialino? Pregunta de teoría también. Proteoglucanos. ¿Y cuál es el principal proteoglucano que vamos a encontrar en el cartílago hialino? El agrecano. Ustedes también en la teoría seguramente lo han visto. Ese agrecano es el que le va a dar esa basofilia característica, ese color moradito que están viendo, a este cartílago hialino. ¿Y quién va a producir esa sustancia fundamental? Los condrocitos mismos, ¿no? Ellos van a estar en el centro de esas lagunas que están conformadas por su sustancia fundamental, donde encontramos a los proteoglucanos. ¿Ya? Esa es entonces una imagen del cartílago hialino. Miren acá, tenemos a todos los condrocitos, son células redondeadas con un núcleo central y que también tienen una matriz que los rodea, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa matriz? ¿Se acuerdan? Territorial. Muy bien, esa matriz que rodea al condrocito que está pegadita a él es la matriz capsular. La que está por fuera es la matriz territorial y la que está entre todas ellas interterritorial. Acá estamos viendo, por ejemplo, bien reforzadita, bonita, la matriz capsular, ¿no? Y las otras dos como que se entremezclan un poco, la verdad. Algo también importante de comentar es que los condrocitos pueden estar sueltos por ahí o también pueden estar en grupos. ¿Cómo se llamaban esos grupos? Grupos isógenos. ¿Y qué es un grupo isógeno? Digamos que encontramos un grupo isógeno de dos condrocitos. ¿Qué significa eso? En realidad son condrocitos que se han originado de una sola célula, ¿no? O sea, son, digamos, condrocitos hermanitos que se han mantenido en grupo y están conformando los grupos isógenos. Entonces acá, por ejemplo, ustedes si ven, acá tenemos un condrocito solo, por acá hay condrocitos solos, pero por acá hay un grupito de dos condrocitos, por ejemplo, que se están juntando, ¿no? Entonces ahí tenemos un grupo isógeno. ¿Se ve grupo isógeno en todos los cartílagos? ¿En el elástico, en el hialino, en el fibroso? ¿O no? En realidad la respuesta es que sí, pero mucho más comunes son de ver en el cartílago hialino y un poco más difíciles de ver en el cartílago elástico. En el fibroso más bien es raro, por no decir imposible encontrarlos. O sea, se puede encontrar teóricamente, pero es un poco difícil. ¿Bien? Entonces acá tenemos a los condrocitos. Ahora ustedes aquí en este aumento sí pueden ver esta parte del cartílago, que ¿cómo se llamaba? El pericondrio. ¿Y qué partes dijimos que tenía el pericondrio?
Tenía una parte más interna, donde encontramos estos núcleos, que ustedes verán, a diferencia de los condrocitos, ¿cómo son estas células? Aplanadas. Más alargadas, núcleos más aplanados, ¿no? Estas son células progenitoras que van a originar a los condroblastos. Y estas células forman parte del pericondrio celular, que es el que está más pegado hacia el cartílago. Lo que está por afuera ya forma parte del pericondrio fibroso, donde, como su nombre lo dice, ¿qué células encontraremos? En escasa cantidad, pero estarán los fibroblastos, ¿no? Formando esta cápsula que estamos viendo por acá. Bien, entonces eso en cuanto al cartílago hialino. Ahora pasamos al cartílago elástico. ¿En qué parte de nuestro cuerpo encontramos cartílago elástico? Es una parte que tiene que ser elástica, como su nombre lo dice, ¿no? Como la de acá. ¿Qué es esto? El pabellón auricular, ¿no? El pabellón auricular tiene cartílago elástico. ¿Qué otra parte tiene cartílago elástico? Epiglotis. ¿Qué? Epiglotis. Epiglotis, muy bien, dijimos que hay cartílagos de la laringe que tienen cartílago elástico y otros que tienen cartílago elástico, ¿no? Y la epiglotis es un ejemplo de cartílago elástico, efectivamente. Después el conducto auditivo externo también tiene cartílago elástico. Hay varios ejemplos, pero creo que el principal que deben recordar es el pabellón auricular, ¿no? Que es justamente el que vamos a ver en esta imagen. Y acá estamos viendo nuevamente a nuestro cartílago. Algo importante que me olvidaba comentarles. Podemos encontrar en el cartílago hialino también matriz de colágeno. ¿Y cuál va a ser el colágeno que va a predominar acá? O el tipo de colágeno que va a predominar. Tipo 2. El de tipo 2, muy bien. Eso es importante, ¿por qué? Porque en el cartílago elástico también va a haber matriz de colágeno. ¿Y cuál va a ser el colágeno que va a predominar acá? 2. También el tipo 2. Importante porque en el fibrocartílago va a haber otro tipo de matriz de colágeno que va a predominar, que va a ser la de tipo 1. 1, ¿no? En el fibrocartílago va a predominar la de tipo 1. Y acá tenemos la imagen del cartílago elástico. Entonces, nuevamente, si es tejido conectivo debemos buscar células, debemos buscar matriz y debemos buscar fibras. ¿Cuáles serán las células que buscaremos acá? ¿Cómo se llamaban estas células? Condrocitos. 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 ¿Este cartílago tiene pericondrio o no tiene pericondrio? Sí. Tiene pericondrio, ¿no? Entonces también acá, en esta lineecita que estamos viendo acá, buscaremos al pericondrio fibroso o al pericondrio celular. Acá tenemos entonces a los condrocitos. Pero doctora, si es cartílago elástico, entonces ¿en qué se diferencia del cartílago hialino? ¿Qué vamos a encontrar acá? Que le da el nombre de elástico a este cartílago, Fibras aparte de los condrocitos. Fibras elásticas. Entonces vamos a ver que a mayor aumento y con coloraciones especiales sobre todo, entre estos condrocitos vamos a encontrar fibras elásticas, ¿no? Ustedes ya han visto cómo se ven las fibras elásticas en la arteria aorta, por ejemplo, hace unas semanas. Y eso pues lo vamos a encontrar entremezclado con este tipo de células. Bien, acá tenemos a los condrocitos, entonces, acá si se dan cuenta están más sueltos, ¿no? No es fácil encontrar grupos isógenos, aunque debería haberlos teóricamente. Tenemos entonces a los condrocitos, que son células redondeadas, que están en una laguna, como estamos viendo acá, y que pueden tener este refuerzo que también se ve bastante bien, que es su matriz capsular, y alrededor su matriz territorial, y entre ellos la matriz interterritorial. ¿Bien? ¿Qué más que ver por ahí? Por acá, si se dan cuenta, hay estas células alargaditas, ¿qué serían? Las células progenitoras que dijimos, ¿no? Que van a dar origen a los condroblastos. Entonces, ¿qué células encontramos en el cartílago elástico? Condrocitos y condroblastos. ¿Qué tipo de fibras encontramos en el cartílago elástico? Fibras Elásticas. elásticas, que es un cartílago elástico. Y la matriz va a ser, al igual que la matriz del cartílago hialino, una matriz donde vamos a encontrar proteoglucanos, donde nuevamente el más común o el más frecuente es el agrecano, ¿no? Que es algo un poco más teórico que le va a dar esa tonalidad un poquito más basófila a la sustancia fundamental de este tipo de cartílago. ¿Bien? ¿Dónde encontramos el cartílago elástico entonces? ¿En qué parte? En el pabellón El auricular. pabellón auricular principalmente, algunos cartílagos laringes como el cartílago epigrótico, por ejemplo, entre otros. Muy bien,
acá, por ejemplo, en esta imagen, se pueden ver los condrocitos del cartílago elástico y logran ver como unas fibritas muy delgadas que se están entrecruzando, como formando una trama reticular, como una red entre estos condrocitos, ¿no? Esas son las fibras elásticas. ¿Y se acuerdan con qué tinción se reforzaban las fibras elásticas? En arteria aorta, por ejemplo, ¿qué tinción especial usábamos para resaltar esas fibras? Orseína. No, otras. Que empieza con B chica. Verjo, ¿no? Con verjo se servía para ver esas fibras elásticas y justamente acá tenemos la tinción de verjo y miren cómo las fibras por ahí se están resaltando, ¿no? Están formando como un enmarañado, se están entrecruzando entre la sustancia fundamental que rodea a los condrocitos. Entonces ahí tenemos a las fibras elásticas. Bien, entonces eso es lo que vamos a buscar en el cartílago elástico. Miren ahí también las fibras, se ven mucho mejor incluso. Bien, bastante bien así. Bien, pasamos al último tipo de cartílago que es el fibrocartílago. ¿Qué dijimos que no tenía esta diferencia de los otros? Pericondrio. El pericondrio, ¿no? Este no tenía pericondrio. ¿Y quién más no tenía pericondrio? Violino de las Cartílago articular también, ¿no? Mencionamos que ese cartílago tampoco tenía pericondrio. Bien, si es fibrocartílago, entonces, ¿qué células esperamos encontrar en este tipo de cartílago? Si es cartílago, ¿qué células tienen que haber? Condrocitos, ¿no? Tienen que haber condrocitos. Y si es fibrocartílago, ¿qué células deberán haber aparte de los condrocitos? Fibroblastos. Entonces vamos a encontrar condrocitos y fibroblastos. Bien, este cartílago, a diferencia de los otros, es mucho más fibroso, como su nombre lo dice. Aquí no se van a ver los condrocitos tan abundantes como se veían en los otros cartílagos, sino como ustedes ven acá, se ve más una matriz fibrosa, ¿no? Donde vamos a identificar las células que estamos buscando. Muy bien, entonces dentro de todo ese tejido que se ve fibroso vamos a buscar dos tipos de células. Estas, más redondeadas, con un núcleo central, basófilo, que son los... ¿Cómo se llaman estas? Si debemos ver condrocitos y fibroblastos, ¿cuál de las dos serán estas? ¿Condrocitos o fibroblastos? Condrocitos, porque los fibroblastos, ¿cómo son? Alargados, ¿no? Son células con núcleos más alargados. ¿Y esta matriz de qué será entonces? ¿Qué matriz podemos encontrar en el cartílago fibroso o fibrocartílago? También proteoglucanos podríamos encontrar, como el que encontramos en los otros cartílagos, pero también vamos a encontrar otros proteoglucanos que están más asociados al tejido fibroso. Bien, entonces esos son los condrocitos. Y vamos a buscar por ahí una célula alargadita, que debe haber en alguna de las láminas, o si no las buscaremos en el microscopio, que son los fibroblastos. Este pareciera uno, pero que está sin núcleo, que está por acá alargadito. No veo otros en realidad. Este también pareciera uno, pero está medio borroso. Lo vamos a ver mejor en el microscopio en un momento. Bien, entonces si tenemos acá fibroblastos con matriz de colágeno también. ¿A qué matriz de colágeno dijimos que encontramos en este cartílago? Tipo 1. ¿Qué tipo de colágeno? 1. 1, ¿no? ¿Y en los otros cartílagos cuáles encontrábamos? 2. Entonces, si tenemos aquí colágeno, ¿qué tinción nos ayudará para resaltar la presencia de ese colágeno? Tricrómica de Mason, ¿no? Entonces también en las láminas, cuando veamos en un momento, vamos a ver una tricrómica donde toda esta matriz fibrosa que estamos viendo en el cartílago se va a resaltar. ¿De qué color? Azul, ¿no? El colágeno se pinta de azul. Bien, entonces eso es el fibrocartílago. ¿Dónde encontramos fibrocartílago? Creo que eso no les había preguntado todavía. ¿En qué parte del cuerpo encontramos fibrocartílago? Meniscos de la rodilla. Discos intervertebrales es el ejemplo más frecuente. ¿Qué más? Meniscos. En la sínfisis del pubis también encontramos fibrocartílago. En los meniscos, ¿no? ¿Qué son los meniscos? ¿Dónde están los meniscos? En la rodilla. En las articulaciones, ¿no? La famosa, es una patología que sufren todos los deportistas, principalmente, los meniscos. Muy bien, entonces, en toda esta matriz van a encontrar ustedes lo que van a buscar,
células más redonditas, que son los condrocitos, y células más alargaditas, como las que se ven por acá, ¿sí? Estas alargaditas, que son los fibroblastos. Ahí tenemos un par de condrocitos que están en una matriz fibrosa, de muchas fibras de colágeno, que como sabemos es un colágeno sobre todo de tipo 1. Eso es lo que vamos a encontrar en el fibroblasto. Y aquí con la coloración tricrómica de Mason estamos viendo cómo en algunas áreas donde hay depósito de fibras de colágeno se tiñe esta zona de coloración azulina, como la que estamos viendo, ¿no? Lo que nos demuestra que efectivamente esas fibras que se están depositando son fibras de colágeno. Muy bien, un poco más de eso también. Miren, por acá hay un grupo, por acá también se pinta un poquito, por acá. Esto sí parece más un artefacto, ¿no? Pero esto también sí es una coloración posible. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el fibrocartílago y en los 3 tipos de cartílago que hemos realizado. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, entonces si no vamos a pasar a ver el microscopio. Entonces, vamos a ver este tipo de cartílago. Pero primero vamos a aprovechar por aquí para que nos demos cuenta en qué órgano estamos o en qué segmento corporal estamos. Aprovechando que ustedes que son expertos en epitelios, vamos a ver. ¿Qué tipo de epitelio es este que estamos viendo acá? Está justo por aquí. Pseudoestratificado, ¿qué más? Cilíndrico, ciliado. Y ese es el epitelio de la tráquea, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el epitelio traqueal, lámina propia, unas glandulitas, y por debajo llegamos al cartílago. ¿Qué tipo de cartílago era este según su ubicación? Cartílago hialino. ¿Qué dijimos que debemos buscar en este tejido? Todos los componentes del tejido conectivo, ¿no? Vamos a empezar por el componente celular. Entonces, nos vamos a ver estas celulitas que estamos viendo justo ahí. Muy bien, creo que ahí se ve un poquito mejor. Estamos viendo estas celulitas. Ahí está bastante mejor. Entonces estamos viendo estas células, que son células redondeadas con un núcleo central, que dijimos que se podían disponer solitarias o se podían disponer también en grupitos, como lo que estamos viendo acá, que eran los grupos isógenos, ¿no? Entonces dijimos que en este cartílago deberíamos buscar 2 tipos de células. A los condrocitos, que son estos que estamos viendo acá, que están en su laguna también, ¿no? Que los rodea. Y también deberíamos encontrar a los condroblastos o a las células progenitoras de condroblastos. ¿Dónde buscábamos esas células? En el pericondrio. Entonces vamos a alejarnos un poco. La lámina está media manchadita, lamentablemente. Está manchada, ¿no? Está como con bálsamo. De celular, que eran los condrocitos, ¿no? Que son los que están acá. Ya habíamos dicho cómo se disponían también. Y dijimos que aparte de los condrocitos deberíamos buscar a los condroblastos. Morfológicamente, ¿qué diferencia tenían los condrocitos de los condroblastos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo son los condrocitos en forma y cómo deberían ser los condroblastos? ¿Y dónde los buscamos a los condroblastos también? Los condrocitos eran más redonditos, como los que estamos viendo acá. Y los condroblastos los buscábamos en esta capita que dijimos que era de tejido conectivo denso, que estaba rodeando el cartílago, que se llamaba el pericondrio. Dijimos que a su vez el pericondrio se dividía en un pericondrio celular, que recibe el nombre de celular, donde encontramos células ahí, progenitoras de los condroblastos, y por fuera encontrábamos
fibrosis, ¿no? Fibroblastos por ahí que estaban dispuestos formando esta capsulita que rodea al cartílago. Entonces vamos a buscar condrocitos y estas células alargaditas que dijimos que estaban por aquí afuera en el pericondrio eran los condroblastos. Hasta ahí tenemos nuestro componente celular. Ahora nos vamos a buscar fibras. Aquí estrictamente fibras no hay, pero la matriz sí es de colágeno. Dijimos que toda esta matriz va a ser de colágeno. ¿De qué tipo? 2. De colágeno de tipo 2. ¿Y qué más dijimos que le iba a dar esta basofilia característica a este tipo de colágeno? Los proteoglucanos, que van a estar formando esta abundante sustancia fundamental que está rodeando a su vez a los condrocitos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Ahora ya hablamos de la organización, los condrocitos pueden estar solos o pueden estar en grupos, y también dijimos que rodeando a los condrocitos puede haber una matriz, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa matriz? ¿Se acuerdan que se veía mejor en algunas laminitas también? Capsular, muy bien. ¿Y cuáles eran las otras? Territorial. Territorial e interterritorial. Entonces la capsular será la que está más pegada a los condrocitos, se ve un poquito como un bordecito más basófilo. Territorial será lo que está más alrededor e interterritorial lo que está entre el resto de condrocitos. Ahí tenemos los diferentes tipos de matriz que vamos a observar. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? Nuevamente, pues hay que repetirlo hasta el cansancio para que se les quede, si no, de acá a una semana se van a olvidar probablemente. Tráquea, bronquios, ¿no? ¿Dónde más? Superficies articulares, también dijimos, era otro ejemplo. Muy bien. Eso es en cuanto al cartílago y al hilo. Ahora pasamos al Muy bien, acá tenemos al otro tipo de cartílago que también comentábamos que se podía ver, que era el cartílago elástico. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En el pabellón auricular. En el pabellón auricular. Y dijimos que al igual que el otro tipo de cartílago, deberíamos buscar células, deberíamos buscar fibras y deberíamos buscar una sustancia fundamental. Empezamos por las células. ¿Qué células encontramos acá que son evidentemente visibles? Los condrocitos, ¿no? Los condrocitos que ya dijimos son células más redondeadas, con un núcleo central, están flotando en una laguna. Y algo que se va a añadir en este tipo de tejido es justamente el componente fibroso. ¿Qué tipo de fibras íbamos a encontrar acá? Fibras elásticas. Entonces vamos a tratar de ir a un aumento un poquito mayor para que ustedes con hematofilina eosina puedan ver que estas fibras son evidentemente visibles. Pero se ven mejor con otras coloraciones, claramente, ¿no? Por ahí no sé si se logran ver, pero se ven como en unas tramas, ¿no? Como unas fibras que se están entrecruzando por acá, están entremezcladas con el resto del cartílago. Esas son las fibras elásticas, ¿no? Que aquí en realidad con hematocilina eosina se ven con dificultad, pero dijimos que es otra la coloración especial que nos va a ayudar con bastante claridad para poder verlas. Bien, ¿qué más deberíamos encontrar acá? Entonces, una matriz de colágeno. Dijimos que el colágeno que está acá, ¿de qué tipo es? 2 nuevamente, al igual que en el cartílago hialino, encontramos fibras elásticas. Y también deberíamos encontrar aquí un pericondrio, que lo estamos viendo por acá. Miren, ¿no? Las células aplanaditas que están alrededor son parte del pericondrio. ¿Qué tipo de pericondrio sería este? Celular, donde encontramos justamente a estas células más alargaditas. Bien, ese es el cartílago elástico. Entonces dijimos que va a haber una coloración que vamos a usar
que nos va a ayudar a poder ver esas fibras con mayor facilidad, esas fibras elásticas que no estaban presentes en los otros tipos de cartílagos. Esta coloración era la de verde. Y vamos a ver, ahí tenemos a nuestro cartílago. Y miren, ven esa trama reticular, la cantidad de fibras que estamos viendo entre los condrocitos, ¿no? Cómo se entrecruzan, forman como una red que se une, se separa con otras fibras, una de la otra. Todas esas fibras son entonces fibras elásticas. Eso es lo que le da entonces a este cartílago esa propiedad de elasticidad. De si uno lo dobla, por ejemplo, uno se dobla la oreja se regresa, ¿no? O sea, tiene esa elasticidad. Entonces, fibras elásticas. Matriz de colágeno de tipo 2. Condrocitos. Miren aquí como incluso la matriz capsular, con este tipo de coloración, se refuerza bastante bien, ¿no? Se ve como un delineadito alrededor de los condrocitos. Este delineado azulito es la matriz capsular. Lo que está más afuera, la territorial, y lo que está entre ellas, la interterritorial. Con esta coloración se ve bastante bien. Miren también qué bonito se ve el pericondrio, ¿no? Miren esa capa de células aplanadas que estamos viendo acá. Son las células progenitoras, condroblastos, están ahí bien definidas en esta parte periférica del cartílago. Bien, entonces, esa es con la coloración de verde. Y ahora pasamos al último tipo de cartílago, que es el fibrocartílago. ¿Qué dijimos que deberíamos buscar en este cartílago? En este caso, ¿qué tipo de células buscaríamos? Acá deberían haber condrocitos, obviamente, porque es un tipo de cartílago. ¿Y qué otro tipo de célula deberíamos encontrar? Fibroblastos. Entonces vamos a bajar un poco y vamos a ir buscando, según la morfología, estos dos tipos de células. Las que sean más redonditas serán condrocitos. Vamos a buscar un poquito donde se vean estos como ahí detrás. Miren, por ejemplo, acá los condrocitos, ¿no? Son células bien redondeaditas y con un núcleo central, ¿no? Algunos están como queriendo formar grupitos, pero otros están también sueltos, ¿no? Esos son los condrocitos. Hay bastantes condrocitos, pero si se dan cuenta son mucho menos de lo que veíamos, por ejemplo, en el cartílago hialino, en el elástico, ¿no? Que todo el cartílago estaba lleno de condrocitos. Entonces ahí tenemos a nuestro componente celular de condrocitos. ¿Qué más buscaremos entonces? A los fibroblastos. ¿Cómo son los fibroblastos? Son células con unos núcleos y citoplasma más alargado, como el que estamos viendo acá. Miren, este es otro fibroblasto, otro fibroblasto, otro fibroblasto, todos mezclados con los condrocitos, ¿no? Y con esta sustancia fundamental, ¿qué dijimos que iba a tener? Esta sustancia fundamental del fibrocartílago. ¿Qué tipo de colágeno? Tipo 1, es un colágeno más fibroso, más duro, ¿no? Y también íbamos a encontrar proteoglucanos como en el resto de cartílagos. Muy bien. Aquí deberemos buscar el pericondrio. ¿Sí o no? No tiene pericondrio este tipo de cartílago, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver esencialmente es el componente celular y la matriz fundamental que vamos a encontrar, donde vamos a encontrar también esas fibras de colágeno que se forman por los fibroblastos. Muy bien. ¿Con qué tipo de coloración dijimos que se iba a reforzar la presencia de estas fibras de colágeno? Tricrómica de Mason. Entonces tenemos nuestra coloración también acá, donde, como ven ustedes, con esta coloración medio azulina, se pueden ver algunas áreas donde se están depositando estas fibras de colágeno en todo el tejido, ¿no? Todas las áreas azules corresponderán a fibras de colágeno, que en realidad están por todo el campo, ¿no? por toda la lámina. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar. Miren la cantidad de fibras que hay. Por acá algunos condrocitos también podemos identificar. Por ahí algunos fibroblastos también en la coloración. Pero lo que predomina es ese depósito de colágeno que se está teniendo con mayor
intensidad con esta coloración, ¿no? De color azul, como sabemos, es que se va a tener el colágeno. Muy bien, eso es lo que vamos a ver entonces en esta práctica, chicos. Como les decía al inicio, la próxima semana es el examen, pero el examen va a venir inclusive hasta lo que hagamos a la próxima semana, que es tejido especializado óseo. Entonces haremos la práctica normal y después de la práctica haremos el examen. Bien, por favor viene un representante de cada grupo para poder repartirles las láminas y poder